¿Cuántos hemos sufrido desilusiones? O más bien, ¿quién no ha sufrido desilusión en su vida? Fracaso. Ayer hablaba con un taxista. A mí me gusta hablar con la gente. Y estaba muy triste. Y me dijo, Señor, he pagado 27 millones de pesos a un plan de vivienda. Y me quedan 2 semanas. No he podido seguir pagando. Y son los ahorros de toda mi familia. Mis cesantías. Yo le dije, pídele al Señor que, porque la opción número 1 que tiene es o sigue pagando o él vende su proyecto de... No, es un proyecto. No hay nada construido. Pero él estaba viendo ahí ilusionado con su vivienda como todos. Pero siente que se le ha venido al piso. Muchos hemos oído historias de personas que se han conocido a través del internet o de las redes sociales. Y cuando las personas se citan y se conocen algunas, resulta que no era la persona que decía ser. Porque hay personas en las redes sociales que usan perfil de otros, perfiles falsos. Hemos oído hablar de jóvenes que han sido violadas, raptadas, robadas. Y hemos oído hablar de tanto hombres como mujeres que han contraído nupcias a través de las redes sociales y se les acabó el hogar en el tiempo que menos pensaban. Muchos terminan siendo engañados o inclusive siendo asesinados, como uno de los últimos casos de Valentina Tres Palacios. Doloroso. Y otros se contraen matrimonio o nupcia de esa manera, buscando un beneficio. Y sucede que no saben con quién se han metido. Y son fracasos. O hay veces que sucede lo contrario, como dijo Celia Cruz. Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Los discípulos no sabían quién era realmente su maestro, aunque lo conocieron durante 3 años. Lo conocían en personas, pero no llegaron a conocerlo realmente. Pensando en eso, abra su Biblia en Lucas capítulo 24. Del versículo 13 en adelante. El primer domingo yo estuve predicando acerca de la resurrección. Y prediqué con el énfasis de que Él vive y yo creo que el Señor vive. El domingo pasado estuve hablando de 2 mujeres que fueron al sepulcro muy temprano. Y un ángel movió aquella piedra. Ellos fueron a ver un cadáver, pero encontraron a un Cristo que vive. Y el propósito era hablar del verdadero sentido de la resurrección. Pero hoy quiero compartir con ustedes el hecho de caminar con el resucitado en medio de la desesperanza. Lucas 24, versículo 13 en adelante.
Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras que camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, subraye eso, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él, ¿qué? Desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando abría, ¿qué? Las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Después de la pasión y resurrección de Cristo, había en Jerusalén un ambiente de confusión, desesperanza, tristeza. La mayoría de los discípulos, mis hermanos, estaban decepcionados y confundidos. Habían oído decir que el Señor era el Cristo. Ellos habían visto los milagros
habían caminado con él. Ellos habían escuchado su voz. Ellos esperaban que él se levantara contra el imperio romano para liberar a Israel. Mire por un momento el versículo 1 de este capítulo. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. ¿Y qué dicen? Y ahora, además de todo esto, hoy es ¿qué? El tercer día. ¿Qué querían decir con eso? Nanay, nanay. Todo lo que nos dijo nos ilusionó. Estamos como decepcionados. No sé hoy día cuánta gente está decepcionada del Señor. Tanto que le pido al Señor y no me ha ayudado. Le he orado al Señor por un esposo, por una esposa, por un noviecito. Y no aparece. La última vez le apunté a uno y era casado. Le dije al Señor que el que apareciera con una camisa roja en la iglesia, y me apareció un viejito que no me gusta. Una joven en la iglesia donde yo conocí al Señor me dijo: Nico, quiero casarme con un hombre de Dios. ¿Ah, sí? Claro. Muchos hombres de Dios hay en esta iglesia. ¿Y como de qué edad? No, que ame al Señor. Y yo pensando en la maldad. Ella estaba a espaldas de la entrada de esa iglesia. Y venía un ancianito todo enclenque. Y le dije: te lo tengo. ¿Cómo? Y así tan rápido te ha dicho el Señor algo. Ahí viene. Era el hermano Daniel. Y le dije: ahí está. Ay, no, Nico, pero ese no. Pero si es un hombre de Dios. Ama al Señor. Es íntegro. Ese señor nació aquí y nos ha predicado el evangelio. ¿Cómo dice que no es un hombre de Dios? Ah, no, pero así tan viejo tampoco. Se desilusionó de lo que yo le dije. Pero es que ella estaba diciendo que un hombre de Dios. Pero ¿cómo así? La mayoría estaban decepcionados y confundidos. Realmente, hoy día, hay gente igual que los discípulos. O habemos gente. El Señor no me ha respondido. Le pedí al Señor esto y nada. Yo quiero serle sincero. A veces también me he sentido así. Señor, ¿pero qué pasa, Señor? No, alguien te va a bendecir para la casa. Pero que dé el 100. No, Dios fue el 50, el 70. Pero, y Rocío me dijo: no seas tan sinvergüenza, hombre. Dos de ellos caminaban de Jerusalén a Emaús. Escúchame, ¿qué le dijo el Señor a los discípulos? ¿Que ellos se quedaran ¿dónde? En Jerusalén. Pero estaban caminando en su propia agenda, en su propio rumbo. De Jerusalén a Emaús, más o menos como 11 kilómetros, a pie. Aider me dice que vive como a 12 desde Copacabana al seminario y va en moto y se demora. ¿Cuánto hay? 30, 40 minutos. Y estos tipos arrancaron caminando como loco nuevo, a prisa, desorientados, tristes, cabizbajos. Imagínense, quizás volviendo a su vida anterior, pues para ellos todo había terminado. Emaús viene a simbolizar el abandono del propósito de Dios y el debilitamiento de la fe. No vuelvo más al Señor. No quiero saber nada de Dios. Yo he encontrado amigos así. No, ¿qué va? En estos días me hablaron de alguien
que ahora no quiere saber nada del Señor, como que el Señor le falló. Pero creo que lo mejor está por venir. Vaya al capítulo 24, versículo 13. Vemos a Jesús, luego de su resurrección, abordar y conversar con sus seguidores por varias horas acerca de verdades que tienen que ver con él en la Biblia. Este pasaje comienza con una nota deprimente, triste, típica de la desilusión y el fracaso, y termina en una alta nota de gozo y entusiasmo, porque van a tener el encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. En primer lugar, señora Claudia, empiezan con una esperanza perdida. No sé si usted hoy llegó aquí con las esperanzas desilusionado y perdidas, como cuando uno se prepara para un examen y estudia, hace los cursos de preuniversitarios, estudia en un lado y en otro, y a la hora de la verdad viene el examen con la ilusión de estudiar medicina en una de las mejores universidades de la ciudad. Y cuando uno va ilusionado a ver el listado que publicaron, nanay, no salió. Pero uno le dijo a sus amigos, pero no, eso estaba facilito. ¿Cómo te fue en el examen? Facilito. No, eso era pan comido. Eso era sencillamente chulear todo. Pim, 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 pim. Pero no me salió. No, qué decepción. Me voy a pagar el servicio militar. Que no es malo. Pero sale la gente desilusionada. Versículo 13. Ya lo leímos. Pero mire lo que pasa aquí. He aquí dos de ellos que iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, 11 kilómetros más o menos. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Este era un hablar muy cercano. Pero ¿cómo era que iban hablando? ¿Cómo dice el autor de Lucas? Entre sí. ¿Y de qué iban hablando? Es como cuando uno se siente fracasado y uno no quiere que todo el mundo sepa lo que uno va hablando. ¿A usted le ha pasado algún día eso? Claro. O de pronto el médico le dijo, lo que estoy viendo no está muy bonito. Y uno va con su familiar, ay, pero el médico, mira. Y viene alguien, no, pero el médico me dijo que no estaba bonito el examen. Desilusionado. No quiere que nadie le oiga. Nosotros, él que dijo que iba a resucitar, ¿y dónde pues? Él dijo que el tercer día, ¿y a dónde está? Tanto que nos predicó, tanto que nos enseñó, y que íbamos a estar con él en el cielo. ¿Cuál cielo? Deje de ir tanto a esa iglesia, mijo. Usted que lo están engañando. Mi papá me decía, ¿y qué haces ahí dándole la plata a los pastores? No, qué lindo. Ahora sí llegaste donde iba. Me encontré con un amigo que estudiaba medicina y me dijo, eres el ignorante más ignorante de la vida. Salte de eso. Y yo les he contado, después a los pocos años, antes de él terminar su carrera, me dijo, Nico, explícame algo. Y yo pensaba que venía con su burla. ¿Cómo es que yo ofrendo y cómo es que yo diezmo? ¿Y por qué está preguntándome eso? No, porque yo voy a una iglesia cristiana en Cartagena. Y ahora te metiste a los ignorantes y más ignorantes de toda la vida. No. Hermano, iban tristes. Es evidente que estos dos no iban caminando con gran ánimo ni entusiasmo. Estaban saliendo de Jerusalén posiblemente porque no había nada que hacer.
Mire por un momento el versículo 19. Entonces les dijo, ¿qué cosas? Y le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Luego de la Pascua, ellos conversaban entre sí acerca de todas estas cosas. Eran la referencia a Jesús Nazareno. Mientras caminaban, Jesús se acerca, habla con ellos y les pregunta de qué hablan. El Nuevo Testamento menciona al menos 11 apariciones de Jesús luego de su resurrección. Y extrañamente en todos los casos, nunca fue reconocido de inmediato. No era que pareciera un ser celestial. Solo cuando se apareció a Pablo se podía decir que fue evidente su divinidad. Incluso Jesús se veía tan humano que cuando se le apareció a María Magdalena cerca del sepulcro, ella lo confundió con un jardinero. Y él se les acerca. ¿De qué hablan? Y él le dice, ellos dicen, ¿eres el único forastero en Jerusalén que no sabe? Ellos creían saber más que Jesús. Pero lo que ellos no sabían es que estaban hablando con el propio, con el protagonista de la historia, con el autor de la salvación, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que se levantó de la tumba y hoy vive para siempre. Bendito sea Jesús. Dígale al que está a su lado, Él es el propio, Él es Jesús. Dile, Él es Jesús. Él es Jesús, Él es el propio. El propio no es el periódico de Montería. De ninguna manera, es el Señor. Iba a decir una cosa del periódico, pero mejor no la digo. ¿Y sabe qué? Y Él se les acerca y les habla. Y se hace como el que no sabe. ¿Y sabe qué? Les pregunta, ¿y qué cosas? ¿Qué era lo que ellos sabían de Jesús? Sabían muchas cosas. Que Él era, ¿qué sabían de Jesús? Profeta, ¿qué más? Poderoso en obra y en palabra. Ellos habían visto la gloria de Dios. Ellos habían visto a Jesús. ¿Eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe? Sin duda, los seguidores de Jesucristo estaban irritados, decepcionados, confundidos y en un estado de profunda incredulidad. Es como cuando uno va a ver el partido de Junior y el Nacional, y con el perdón de los hinchas, ahí sale perdiendo el Junior de Barranquilla y a uno le pregunta, ¿y cómo te fue? No, pues más o menos. El equipo está en proceso y lleva como 20 años, 50 años o más. Está en proceso. ¿Cómo es posible que haya pasado todo eso y estén confundidos, desalentados? Ellos no podían entender lo que estaba pasando. ¿Cómo es posible? Tenían claro que Jesús era un profeta en el versículo 19. Poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y todo indicaba que Él era el Mesías, al punto que decían, nosotros esperábamos. Eso está en pasado. ¿Qué esperaban? Que Él era el que había de redimir a Israel o de libertar a Israel. Versículo 21. El problema que ellos veían era que todo parecía indicar que todo se había acabado, se había perdido, porque ya es el tercer día que estas cosas acontecieron y nada había pasado acorde a ellos. Algunas mujeres dijeron que vieron a ángeles y que decían que Él vivía, pero a Él no le vieron. Estos tipos están bien
decepcionados. Versículo 24. La reacción de estos discípulos demostraba que ellos sabían lo que había ocurrido, sin saber por qué había ocurrido. Tenían una lectura humana de eventos de trascendencia divina. Con razón su esperanza se había muerto. No sé cuántos de los que están aquí tienen sus esperanzas muertas, destruidas. ¿Qué va? De pronto te dijeron, tú no sirves para nada. Pero ¿sabe? Ayer escuché a un joven que decía, árbol o planta que crece torcida jamás se endereza. Es falso. A usted le hacen esa pregunta a la universidad y diga, falso. ¿Sabe por qué? Porque los que estamos aquí esta mañana hemos sido redimidos por el Señor, transformados por su poder, y ahora Él es quien nos ha dado dignidad. Somos nuevas criaturas en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué sucede entonces? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora vaya al versículo 25. Las esperanzas estaban perdidas, pero aquí encontramos esperanzas recobradas. Recobradas. Hermano, hay una oportunidad para usted. Levántese, anímese en el Señor. Si usted ha caído, se ha desalentado, si el médico le dijo no hay nada que hacer, déjeme decirle que hay un Cristo que es todopoderoso y nada es imposible para Dios. Él es el Dios de los imposibles. Dile eso al que está ahí. Él es el Dios de los imposibles. Él es el Dios de los imposibles. Dile a tu amigo, Él es el Dios de los imposibles. Amigo, Él es el Dios de los imposibles, de los decepcionados, de los fracasados, de los tristes, de los desalentados. Él es el Dios de los desalentados. ¿Sabe por qué? Porque Él nos da nuevas fuerzas, y las fuerzas que nos da el Señor es como las del búfalo, y Él nos da aliento como el águila. Verso 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y miren qué belleza. Comenzando desde ¿dónde? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. En otras palabras, lo llevó desde Génesis hasta ¿qué? Hasta Malaquías, porque es todo el Antiguo Testamento. Lo llevó por las escrituras, porque el Nuevo Testamento, el autor del Nuevo Testamento es el mismo al que caminó con ellos, pero les habló de Moisés, de los profetas. Les habló de sabiduría. ¡Qué maravilla! Jesús ahora los confronta. ¿Y con qué los confronta? Con la palabra revelada, con el texto revelado. Y a partir de este momento, todas las áreas de la vida de ellos cambian. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Cristo resucitado y su palabra, nuestra vida cambia. Nuestra vida es transformada por el poder de su palabra, porque la palabra de Dios que sale de la boca de Dios tiene poder para transformar. Es que ese hombre es un delincuente, es que ese muchacho es un homosexual, una lesbiana. Ya no hay esperanza para ellos. Déjeme decirle que el Señor murió por ellos y por mí en la cruz, y hay esperanza. Jesús comienza a hablar haciéndole reflexionar sobre lo que ellos sentían y pensaban. Deteniéndolos allí, Jesús empieza a hablarle a estos discípulos aún sin revelar su identidad. Las primeras palabras de Jesús son de reprensión. Los llama insensatos
y tardos de corazón o despistados y torpes, no porque son estúpidos, sino porque están espiritualmente indispuestos a entender todo lo que los profetas han dicho. En otras palabras, estos discípulos se encontraban en esta condición porque no concebían ciertas verdades sobre el Mesías que había sido revelada por los profetas. Jesús, con su paciencia típica de él y muy diferente a la nuestra, usando lo que Moisés y todos los profetas han dicho, lo que habían escrito, procedió a explicarles porque era necesario, versículo 26, que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en gloria. La verdad es que todo el Antiguo Testamento apunta hacia Jesús como Salvador, como el Mesías, como Jesús el Mesías y el cumplimiento de la profecía. Ahora, hermanos, es sorprendente el camino que Jesús toma para encender estos discípulos en el fuego de la esperanza. Aunque la evidencia es importante, Él decide irse por el camino de la instrucción más que de la evidencia. Este camino sería más provechoso por su fe. Jesús quería no solo emocionarlos, sino fortalecerlos. No sé cuántos de ustedes, cuando nos hemos sentido cabizbajos, cuando nos sentimos solos, desilusionados, viene la palabra del Señor a nuestra vida. Y estoy seguro que Él ha caminado contigo y conmigo todos los días de nuestra vida. Pero son tan grandes el peso, la carga, la desilusión, que parece que nuestros ojos están vedados, están como imposibles de ver. No sé cuánto les ha sucedido que están tan cargados y preocupados y buscan las cosas y no las encuentran. Pero quiero decirle, el Señor camina contigo paso a paso y tomado de tu mano. Él te toma, camina, y en los momentos difíciles, ¿sabe qué ha hecho el Señor? Te ha sostenido con su diestra. Pero a veces ignoramos que Él está con nosotros. Y no, a veces estamos tan cargados. Yo ayer me sentía tan cansado y buscaba. Me puse a buscar el reloj. Oye, voy a salir. ¿Y el reloj dónde está? ¿Para dónde cogería el reloj? Y de pronto hago así. Ahí estaba. O el AVG o Alzheimer, en el nombre de Jesús todavía no. No va a venir. Pero tenemos las cosas. ¿Y dónde están, pues? ¿Y dónde está el Señor? Tanto que le he pedido al Señor, tanto que le he rogado, pastor. No, ¿qué cuento? ¿Y dónde está? ¿Dónde aparece el Señor? ¿Usted se ha encontrado con gente así? O más bien, ¿cuántos de nosotros hemos actuado así? Hasta yo mismo he actuado. Bueno, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Y qué? ¿Que nos va a caer esta torta en la cabeza? ¿Hasta cuándo, Señor? No es cuando yo quiero, es cuando Dios quiere. Es evidente que estos dos no iban caminando con ánimo ni entusiasmo. Ya lo hemos mencionado. Solo cuando se aparece el Señor y los confronta con las Escrituras, es la palabra de Dios la que nos sostiene. Y cuando nos encontramos con el Señor, el rumbo de nuestra vida cambia. Ya no es igual. Todo hombre y mujer en las Escrituras que se encontró con el Señor, su vida cambió, su rumbo cambió, su familia cambió, su hogar cambió. Amigo, usted necesita conocer a Jesús, porque Él es el único que puede cambiar su vida. Ahora vaya al versículo 28. Y ahora aquí viene algo maravilloso. Llegaron a la aldea donde iban. Llegaron al pueblo y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan
y lo bendijo, lo partió, les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. Ahora son esperanzas vividas. Primero, esperanzas perdidas. Segundo, esperanzas ¿qué? Lo segundo que dijimos, recobradas o restauradas. Y ahora es una esperanza vivida. Hermano, ellos dicen: no ardía nuestro corazón cuando ¿qué? Nos compartía las escrituras. Mire qué proceso tan bonito. La comprensión de las escrituras produjo en su corazón gozo. La comprensión de las escrituras encendió en fuego su corazón. Cuando oímos la palabra de Dios, que es Dios mismo hablando, nuestro corazón arde en el fuego del Espíritu de Dios, en el fuego del Señor. Vemos el resultado de la esperanza en estos versículos. A lo largo de estos versos hay una clara indicación que el estado emocional de estos discípulos era totalmente diferente a como era al inicio del relato. Ellos le instaron a quédate con nosotros. Eso es una evidencia de su disposición para compartir, aún antes que sus ojos fueran abiertos. Ellos reportan que sentían cómo ardía nuestro corazón. Verso 32. Dentro de nosotros, mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras. Este fuego venía de ver al Mesías. En los pasajes expuestos por Jesús surgía un nuevo vigor, un nuevo ánimo, un entusiasmo, una esperanza que vino por la fe más que por la evidencia. Y entonces, levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén, versículo 34, para encontrarse con los 11 que decían: es verdad, Él ha resucitado. Hoy el Señor camina a tu lado y en tu propia vida y en mi propia vida. Este pasaje nos muestra a dos seguidores de Cristo que han perdido el rumbo de la vida y habían seguido a Cristo con gran ilusión, pero después de ver al Maestro crucificado, viene el desánimo. Todas sus esperanzas se habían esfumado, dejando vacío su corazón. Todos pasamos por momentos así en nuestra vida, y eso es crisis de fe. Momentos en los que no ven con claridad lo que nos pasa. ¿Qué nos enseña el Evangelio en ese momento? Quiero decirle, las circunstancias difíciles el Señor las permite para que le conozcamos. Las circunstancias difíciles el Señor nos las permite para que aprendamos a depender de Él y a darle la gloria. Que cuando vienen las luchas usted diga: Señor, gracias. En medio de la enfermedad usted diga: Señor, en tu nombre toda enfermedad desaparece de mi vida. Cuando viene el fracaso económico, la pérdida del empleo, dígale: Señor, gracias, voy a caminar contigo, sea lo que sea. ¿Cuántos quieren caminar con el Señor? ¿Cuántos queremos caminar con el Señor? Ahora, yo al ver esos dos discípulos, veo que son hombres como yo, igualitos, testarudos, torpes. Con facilidad, hermanos, a veces nos sentimos identificados con estos dos discípulos. Son muy semejantes a nosotros, son muy humanos. Han visto el aparente fracaso de Cristo y reaccionan como hubiésemos reaccionado nosotros mismos, abandonando todo y volviendo a su vida tranquila, cómoda, de Emaús. Habían visto los milagros de Cristo, habían gozado de su presencia, habían saboreado sus enseñanzas, tal vez incluso
habían repartido los panes en la multiplicación de los peces, de los panes y los peces. Pero ahora todo había acabado. Cristo estaba muerto, y bien muerto. Nosotros esperábamos. Regresan a su tierra, pero regresan vacíos, con desánimo, insatisfechos. En el fondo, saben que le falta algo, o mejor, le faltaba a alguien por quien vivir. ¿Qué humano puede llegar a ser el evangelio? Y sobre todo, qué bien conoce Cristo el corazón de cada uno de nosotros. Él sabe cuando estás desanimado. Cristo siempre sale al encuentro. Mientras van de camino, un desconocido se acerca a estos dos discípulos y empieza a caminar con ellos. El camino es largo y culebrero, y se hace más llevadero en compañía de alguien. La vida no es fácil. No es fácil, pero es posible cuando caminamos con el Señor. Él abre caminos en el desierto. Él abrió el mar en seco. Él envió maná del cielo. Él colocó una nube alrededor de su pueblo. El Señor siempre ha estado contigo todos los días de tu vida. Él se interesa por tus preocupaciones. Cuánta paciencia del Señor. Pero ellos dicen, quédate con nosotros. El desconocido hace ademán para seguir adelante. Yo cuando hablo de este pasaje, pienso que esto sucedió en Amagá, que por eso fue que le pusieron ese nombre, porque el Señor amagó seguir y él dijo, no, quédate, y se quedó. No, eso no sucedió. Esas son bromas mías. Quédate con nosotros. Un desconocido ahora se sienta a la mesa, parte el pan, y cuando él partió el pan, mire lo que sucedió. ¿Qué pasó? Sus ojos se abrieron. Cuando estamos en comunión con el Señor, podemos reconocer quién es el Señor. ¡Qué hermoso! Él sabe lo que necesitamos. Él es la luz para nuestra oscuridad y alegría para nuestro desánimo. Y eso se nos acerca poco a poco. Termino contando esto. Yo estaba en el aeropuerto en Bogotá y vi que un hombre se acercaba. Por el rabo del ojo lo miraba. Y venía como pasos agigantados, con pasos agigantados. Se acerca, me queda viendo y me dice, compadrito, ¿será que su papá es mi papá? Porque pues, es que tú y yo nos parecemos. ¿Cuántas veces usted ha caminado al lado de gente importante, pero que usted ignora? ¿Y cómo te llamas pues? Ya, yo sabía quién era, pero no me acordaba el nombre. Jorge Eliezer Torres. Narrador, ¿pues quién es ese pastor? Narrador. Deportivo, chiquito. Narrador de, creo que es RCN. El que dice, esa era la jugada. Y me dice, yo soy Samario. ¿Y tú de dónde eres? Monteriano. Ah, oye, qué bien. Me abrazó. Y me dijo, cualquier necesidad, no, ojalá hubiera dicho necesidad. Cualquier cosa, aquí estoy para servirte. Quiero, la necesidad se la traemos al Señor, porque Él es nuestro ayudador. Colóquese en pie, hermano. No ignores a Jesús. Señor Jesús, dile conmigo, Señor Jesús, esta mañana estoy aquí porque tú eres el Señor y ruego que crezcas en mi vida. Por favor, Señor, toma mis cargas, mis preocupaciones. Señor Jesús, haz de mí la persona que realmente quieres que sea. Toma todas mis dificultades, mis cargas, mi vida. Señor, quiero descansar en ti, pero abre mis ojos, que a veces las cargas de la vida no me dejan verte. Tantas presiones, Señor, que no me dejan reconocerte. Pero esta mañana he entendido que eres el Señor
Dios Todopoderoso, y reinas por los siglos de los siglos. A ti sea la gloria, Señor. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Profetizamos que en el cielo